Bien, se integra Waldis Taveras, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, aquí de taponeo del papá de... No. Buenos días. Hay un problema ahí en el PRD, pues están peleando. Del PRD no, del PRM. Que yo me confundo con los dos. Que Chu le dijo a ¿cómo se llama la hija de Hipólito? A Carolina. A Carolina, que ella no ha trabajado, que ella nunca se ha ganado nada. ¿Y dónde fue que Chu le dijo eso realmente? Una declaración. Por lo menos en los medios Fue está. público, fue público. Sí. Ya Que fue nunca había ganado nada, pero a mí que no. no representaba, Dios- que no conocía al Dios partido quiera y que, que no, nunca había hecho que carrera no se política. apriete la cosa en este mes, en el PRM, entre las dos tendencias, porque si se van a lo personal, la elección no va. A mí lo que me extraña es que Hipólito no haya respondido nada. ¿Quién dijo? No, pero... Hipólito, No, pero pues, hay que conocer a Hipólito. Hipólito es un hombre débil con su familia. por eso yo. Porque ha hecho una familia ejemplar. Y no ha dicho nada. No No, responde. parece que en lo privado era reaccionado. Ajá. Ahora, el problema de esto es que si el PRM repite, lo mismo se reúne del PRD y se crean heridas que luego no se pueden sanar por un proceso interno. El PLD vuelve a ganar las elecciones en el 2020. Pero claro, porque Dividen, se necesita ¿serás? un partido fuerte de Sí, oposición. pero ellos están dividiendo y unido. solo. Y eso yo me soñé No, que si ganaba- se causan heridas, Yo me aunque so- no se dividan de manera formal, se da la división informal. Yo me soñé que Que había es que la ganado el gente PRM. se sienta ¿Qué soñó usted? y no Que participa. había ganado el PRM. Ajá. Me soñé. ¿Pero en qué? ¿En una película de dónde? No, fue un sueño. Y no han podido ajustarse ellos mismos. ¿Y cuándo son las elecciones internas? Supuestamente El 18 de abril. de marzo. ¿Tú ves que hay condiciones para hacer las elecciones? No, ahora no. Mira, hoy, a un mes, es difícil, porque todavía no se tiene el padrón. Tú entras a la página web del PRM y no encuentras el padrón. Y a eso significa también asignar personas a cada mes. De 500 y y pico. tienen que discutir las cosas. La gente va a votar en función del comité de base en que se inscribió y que aparece, o en la mesa electoral que tiene según la Junta. Y eso es una definición importante en ese partido. Bueno. Y no lo han decidido. Yo veo la situación del PRM como la de Karim Abunado. Sí, ¡Loco! ¿dónde está la imagen de Karim? Que A ver, vamos a verla otra vez. A la directora, por favor, que nos ponga la imagen de Karim Abunado en la valla que vemos ahí. Ahí está. Es mejor un loco Que Que un ladrón. que un ladrón. Sí. Pero ustedes Señores, saben- un, ustedes saben la presidente, un cantidad- presidente ganó como diciendo eso, que los locos son mamá en Panamá. Oiga, Sin embargo, yo no creo que debe de ser así. Ahora, como campaña, como estrategia, yo entiendo que a Karim, sabiendo cómo es Karim, a Karim le suma la campaña. Independientemente de que tendremos siempre el argumento de decir que lo correcto no es ni un loco ni un ladrón, No, lo a Karim, a este personaje con una ideología pintoresco, con su Folclórico. lo que tú quieras, pero vamos a decir que es auténtico, ¿verdad? Lo que tú Ajá. quieras decir, loco, joven. pero miren el anuncio otra vez, es una camisa de fuerza que él se pone. Sí. pero yo te voy a dar un Es dato. una camisa de fuerza, oye bien, de una camisa de fuerza de loco. Oigan, ¿Verdad? Entonces, yo le voy a dar un dato a ustedes hay otra cosa que no han dicho. El presidente, de la República. Que la, si fuera para alcalde, que él iba para romper. sí, pero oigan. Karim consiguió en determinadas circunscripciones más votos que el Sí. Partido Reformista. Sí. Si Karim, su estructura tuviera un buen defensor en la Junta, Karim tuviera un regidor en la circunscripción 1. ¿Cómo estás relajando? Es verdad. Sí, señor, Sacó muchísimos votos. se lo quitaron en la Junta. Se lo estoy diciendo yo que estaba ahí. Sacó más votos que los Sacó más evangélicos. votos que los reformistas, consiguió un tercer puesto pegado. Y que El martes que viene te voy a traer los resultados. Y que el PRD, tú tienes que decir. Que se consiga 200 o 300 millones de dólares. ¿A cómo que son los votos? ¿A 5.000? ¿A 2.000? Dependiendo de la circunscripción, uno sale más barato, en la 3 sale muy Sacó caro. muchos votos, 25.000 votos sacó él. 28,000 y pico de votos. Eso es muchos votos en la capital. Pues eso son como 70 millones de pesos. ¿No? Bueno. Hay dos diputados. No, que va. La muchachanga El Dembow fue que votó ahí. Juéguense con este país. Bueno, señores, Tiene 7,212 seguidores en Twitter. sí, pero eso está bien.
Bien, señores, nos acompaña en el estudio el licenciado y experto financiero Javier Trullols. Javier Trullols, vamos a hablar de algunos temas importantes de la economía que tenemos dudas. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa y por supuesto siempre es un placer compartir con ustedes y con todos los televidentes que nos están viendo en la mañana de hoy. Bien. Javier, hay unos temas que queremos tratar, pero yo quiero invertir la cosa. Vamos a hablar un poquito de... Ahorita estábamos hablando de la escasez de bonos, de dólares, y yo quiero hablar un poquito, iniciar sobre eso. Háblame de, ¿tú crees realmente que no hay dólares, que se escasean los dólares, que es como yo digo, que hay gente que lo quiere vender un poquito más caro? Eso tiene varias explicaciones, señor Hassim. Mira, estamos atravesando por un momento en la historia donde el Banco Central de la República Dominicana tiene reservas internacionales récord, es decir, 6.8 mil millones de dólares. Y ahora con la última colocación que hicimos, que fue una colocación histórica, que hicimos el 8 del mes en curso, también va a entrar esta semana en 1.822 millones de dólares. O sea que dólares hay en el país. El tema es, o sea, las decisiones de los operadores que manejan esos dólares. Por ejemplo, no estoy diciendo que los bancos comerciales lo hagan, pero igual los bancos comerciales tienen, por ejemplo, tienen clientes corporativos, tienen clientes pymes, y si por ejemplo deciden venderle todo el dinero, o sea, todos los dólares a los clientes grandes, pues igual los más pequeños se quedan sin dinero. También pues puede pasar que hayan operaciones puntuales entre el Banco Central y las tesorerías de los bancos comerciales. Y básicamente es eso, pero ya el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Valdés Albizu, ya ha comentado que si hay algún tipo de escasez, si existiera algún tipo de escasez de dólares, que ellos están preparados, tienen todos los dólares del mundo para intervenir en el mercado cambiario. Pero de momento el sector que yo sepa que se ha quejado el de importación de vehículos. Y siempre hay un sector en el transcurso del año que se queja de escasez de dólares. Hay que recordar que el peso dominicano siempre se va a depreciar frente al dólar. Y si se dispara un poquito el tema de la escasez, siempre lo va a haber. Siempre lo va a haber y además, aunque tengamos divisas récords, vamos a decir, entre las reservas internacionales, entre las divisas que nos van a entrar por las colocaciones de los bonos, siempre hay una oferta limitada de dólares en el país. Bien. Porque no estamos dolarizados. Estamos muy bien. Mira, antes de pasar a los otros temas, sí, de parte mía, quiero tu opinión sobre, ya que estamos hablando de Banco Central, de dólares, de la situación del país, antes de entrar en las cosas, vamos a decir, significativas, una breve opinión sobre qué opinas del reporte del Fondo Monetario Internacional en el día de la semana pasada, que ya dio, que no ha llegado definitivo, pero dio avances. Bueno, el Fondo Monetario Internacional ha hecho el mismo reporte, en mi opinión, que ha hecho ya hace varios años, que tenemos un déficit presupuestario de un 3% en los últimos 10 años aproximadamente, y que tenemos que simplificar nuestro sistema tributario para que haya menos, pues vamos a decir, para fomentar menos el empleo en el sector informal. O sea, simplificar el sector tributario y bajar los impuestos en algunos renglones. ¿Bajar los impuestos? Sí, no el ITEVIS, el 18, pero en algunos renglones sí bajarlo y simplificarlo, simplemente y también revisar las exenciones fiscales que se le dan a ciertos sectores. Realmente es un reporte, en mi opinión, muy parecido al que ha dado en años anteriores. El tema es que el gobierno dominicano y nosotros nos llevemos de la sugerencia y pues he visto las noticias que le van a evaluar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y esas recomendaciones del fondo no se parecen mucho a la del 86 que se le hizo a Jorge Blanco. Yo estaba un poquito joven todavía. Sí, pero tú conoces la historia. ¿Perdón? ¿Tú conoces la historia? Sí. Bueno, me pasé mucho tiempo estudiando fuera, pero sí, realmente son, como le digo, son parecidas. Yo no me recuerdo exactamente en el 86, pero... pero es básicamente lo mismo. La economía,
la parte fiscal. ¿Y tú crees realmente en la parte del crecimiento? Ellos lo consideraron bien, dijeron que sí, que el país está en esa parte. Lo decía, lo típico que el país crece, pero siempre hay 2 o 3 sectores que crecen más que los demás. Lo que he comentado antes en el programa, no es un crecimiento equitativo entre todos los sectores. O sea, crece el turismo, el telecomunicación, hoteles, intermediación financiera ha crecido bastante, el sector agropecuario, construcción, pero eso no significa que todos los sectores crezcan de forma igual, ¿no? Licenciado, en los últimos meses hemos visto que la República Dominicana ha sido reiterativo en la colocación de bonos. ¿Así? Es decir, ha sido una práctica que se ha hecho casi rutinaria. Cada cierto tiempo la República Dominicana coloca bonos. ¿Cómo beneficia eso al país, la colocación de bonos? ¿Qué tan necesarios son para la economía? Es decir, si antes no se aplicaba esa receta, ¿por qué ahora se aplica? Sí. ¿Cómo beneficia al ciudadano dominicano la colocación de bonos? Bueno, le puedo comenzar hablando sobre la última colocación de bonos, Sí. que se realizó, se realizó una emisión histórica de colocación de bonos globales denominados en pesos en los mercados internacionales de capitales, que fue el 8 del mes en curso. El gobierno dominicano y el Ministerio de Hacienda colocaron 1.182 millones de dólares en los mercados internacionales de capitales, de bonos soberanos o bonos globales. ¿Y por qué digo histórico? Porque 822 millones de este monto colocado, o su equivalente en pesos, que fueron 40.000 millones, se colocaron en pesos dominicanos. Pero te quería preguntar, ¿cómo en pesos? Sí. O sea, que se le O va sea, que una gente de allá compró bonos en moneda En de pesos. pesos. Exacto, y es la primera. Y si el dólar se pone al 70, esa persona se embromó. Eso es una de las ventajas para el gobierno dominicano, y por eso hay que felicitar, en mi opinión, al gobierno dominicano. ¿Y los intereses se pagan en dólares? No, el riesgo cambiario se transfiere al inversionista, que eso es positivo para el gobierno. O Porque- sea, si hay cualquier riesgo- deuda- Exacto, si hay Cualquiera- una Tú depreciación lo que me estás diciendo es que si nosotros debemos 40.000 millones de dólares, de pesos. no, si debemos 40.000 millones de dólares, Tenemos deuda que cambiarlo. externa, y nosotros hiciéramos una emisión de todo en pesos, Cuando vayamos a pagar tenemos que nosotros, y hay una devaluación, nuestra deuda puede bajar a la mitad. Pero no se hizo así la emisión en este caso. ¿Cómo se hizo? Se hizo, se le voy a comentar, que fueron 1.822 millones de dólares. En dólares. No, 822 millones de esos del monto global fue en pesos. Ajá. Y 1.000 millones, o sea, en pesos a 8.90 el cupón. Un poquito más cara la tasa. No, a 5 años. Y la parte en dólares, que fueron 1.000 millones, fueron a 6.50, 30 años, que es un plazo bastante Larguísimo, extenso. sí. Larguísimo. Y Y, si es nos- muy buena tasa. Si para hacer. nosotros fuéramos a explicar de manera pedagógica a un grupo social, vamos a una escuela y vamos a explicar qué es la colocación de bonos, es decir, en qué consiste, qué es eso, porque uno escucha colocación de bonos, pero el que... Mira, sí, esa es una buena pregunta. Básicamente, una empresa, vamos a decir, generalmente las empresas grandes de este país, porque una empresa se puede financiar solicitándole un préstamo a un banco, básicamente, o también se puede financiar a través del mercado de valores, que es emitiendo acciones que todavía no existen en el mercado de valores dominicano, o bonos, que son títulos de deuda. Entonces tienen esas dos opciones. Entonces, por ejemplo, si una empresa quiere colocar bonos, tiene que cumplir una serie de requisitos de la Superintendencia de Valores, tienen que tener una calificadora de riesgo, de la que conocemos como Moody's, Feller Rate y Pacific Credit Ratings. Perdón, las que están aquí son Fitch, Feller Rate y Pacific Credit Ratings. Se tiene que otorgar una calificación de riesgo. Esa empresa le tiene que pagar a un puesto de bolsa para que estructure la emisión, para que estructure lo que es el prospecto, que es como el folleto informativo del bono, o sea, para qué se van a usar los fondos, por el riesgo de la empresa, qué tanto va a tener que pagarle la empresa a los inversionistas. Yo como un neófito en la materia, yo Sí. entendería que, por ejemplo, tú me haces el paralelo entre una empresa y un país, yo diría, bueno, se colocan acciones del país. Ese bono es la colocación de acciones. No, bono es un producto y acciones es otro producto. Ok. Porque es que yo no entiendo el concepto de cuando me hablan de colocación de bonos. Bueno, el país colocó bonos soberanos y bonos de Sí, inversión. Yo ese procedimiento no lo entiendo. Y no lo entiendo en función de qué aporta eso a la economía. Es decir,
¿cuál es la diferencia entre hacer un préstamo internacional normal? Porque la colocación de bonos, el Estado lo que busca es tener dinero, ¿verdad? La diferencia es que, o sea, generalmente es buena, como tenemos un riesgo país bajo, comparado todos los datos que yo le comento lo pueden ver los televidentes en la página del Banco Central de la República Dominicana. Al tener un riesgo país bajo, o sea, cuando colocamos bonos en los mercados internacionales de capitales, lo hacemos a una tasa fija, no es una tasa variable. Pero si nosotros contratamos un préstamo con otro gobierno o con una entidad multilateral, como puede ser el International Monetary Fund o el FMI, pues entonces si bajan o suben los intereses, podría afectarnos a nosotros. Si suben los intereses en los mercados... Si nosotros lo llevamos a un lenguaje coloquial, la colocación de bonos sería como llevar una garantía. La colocación de bonos sería, por ejemplo, que el gobierno, o sea, en vez de ir a un banco a pedirle prestado dinero... lleva una garantía ya, una garantía de... O sea, exacto, la garantía en base a una calificación de riesgo, a la propia percepción que tienen los inversionistas internacionales del gobierno dominicano. Eso es como si yo voy a un banco a tomar un préstamo, sí, y yo de antemano le digo, mira, esta es mi casa, vale 10 millones. Sí. Entonces ya con eso yo tengo un aval para mi préstamo. Ese título es un aval, pero ese título de deuda, porque el bono lo que es un título de deuda. Okay. O sea, eso sí, ese es tu aval, pero puedes ganar o perder con ese título dependiendo de cómo sean las condiciones del mercado. Con el caso de los bonos, fue emblemático para América Latina el conflicto en Argentina con los bonos. ¿Habrá algún peligro de que República Dominicana caiga en esa misma situación por el exceso de poner muchos bonos? O Puerto Rico también, por ejemplo. O Puerto Rico también. Realmente hay que proceder con cautela, porque ahora mismo sí tenemos un riesgo país bajo y podemos colocar bonos a tasas económicas. Por ejemplo, este 8.90%, generalmente, primero, o sea, somos el único país de Latinoamérica que no tenemos un grado de inversión, que hemos colocado bonos con nuestra propia moneda. O sea que eso dice mucho de la percepción de riesgo, de la percepción que tienen los inversionistas internacionales en la capacidad del gobierno dominicano de cumplir con su compromiso de pago, en nuestra fortaleza económica, nuestro crecimiento económico y la estabilidad cambiaria. Porque si invirtieron en pesos, pues entonces ellos están asumiendo el riesgo cambiario. Dicho esto, lo que usted comenta, sí hay que proceder con cautela. Porque no se puede, o sea, porque todos esos bonos que hemos colocado, tanto a nivel local como internacional, hay que pagarlo en algún momento. Entonces, lo ideal es que con esos recursos que el gobierno reciba, es invertirlo en los sectores productivos del país. O sea, no solamente usarlo, no estoy diciendo que sea el caso, pero parte de esos ingresos de divisas que recibimos, el Banco Central lo utiliza para hacer política monetaria, para intervenir en el mercado cambiario, que también está contemplado en el presupuesto del 2018, el presupuesto de Estado, pero que también inviertan esa parte en colegios, en infraestructura, en los sectores productivos y realmente para que le genere un retorno, ¿no? Y para que esa inversión le genere un retorno, no solamente para usarlo para financiar el déficit del presupuesto. Pero normalmente, por ejemplo, en la página del Banco Central, sí, uno encuentra explicaciones de en qué se invierten los bonos en sí. Aquí solamente se produjo una ley con unos bonos de 500 millones una vez, sí, que se decía para qué se iba. Eso era para la planta de Punta Catalina, la última misión. Esa emisión. De 500 Pero millones, después tú tienes una serie de bonos que no te dicen en qué lo van a invertir. Tiene que decirlo obligatoriamente, en lo que se llama el prospecto del bono, y tiene que salir en todos los medios masivos, o sea, en periódicos. Pero yo te hablo de la ejecución. Porque una cosa que yo diga, lo voy a usar en tal claro, cosa, me llegó al Banco Central, y ya de ahí ese dinero fresco, yo, aunque dije que era para tal cosa, lo invertí en otro. Hay determinado control para que eso no suceda. Yo tengo un bono para apoyo al sector agrícola, me llegaron los dólares, pero yo tengo un problema cambiario, y esos dólares los meto a la línea de negocio de suplir dólares a la banca. Pero no fue el propósito. Pero no fue el propósito del bono. No debería ocurrir eso. Pero ¿quién regula? ¿Quién regula de que los bonos se inviertan
verdaderamente para el propósito que fueron tomados. Es decir, ¿qué organismo regula? ¿El Banco Central? La Superintendencia de Valores. La Superintendencia de Valores. Por supuesto. ¿Y a través de qué procede, a través de qué procedimiento? ¿Tiene algún tipo de monitoreo? Sí. Porque, por ejemplo, si no hay colocación, como dice Waldy, si no hay colocación en la página web de lo que es la ejecución del presupuesto de bonos, si vale el término. Por ejemplo, los bonos se asumieron, son 500 millones, son 1.800 millones. Hay una cuenta de inversión de bonos. Si una cuenta donde van esos bonos para que de ahí van a financiar los sectores para los cuales se tomaron los bonos. Es decir, ¿cuál es el procedimiento que establece la regulación de este tipo de actividad para que ese dinero vaya verdaderamente a ser invertido al propósito que realmente fue para el cual fueron obtenidos? Eso, como digo, todas las emisiones de bonos, ya sea del gobierno, público o privada, deben de venir en el prospecto de la colocación, que así se llama, es como el folleto informativo para qué van a ser utilizados esos fondos. Debería de venir en la página web del Banco Central o en la página web de Hacienda o si lo hace una empresa en el sector privado, por ejemplo, Eje Jaina, tiene que especificar para qué se van a usar esos fondos. Ahora, si lo usan para eso o no, ya no realmente deberían de usar esos recursos para tal cual lo indican en su ¿Y qué dicen, por ejemplo, los mercados internacionales con relación a este tipo de actividad? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la tendencia? ¿Nosotros vamos a la tendencia correcta de seguir endeudándonos? Es decir, ¿cuál es la tendencia con relación a este tipo de operaciones? Lo que le comentaba antes ha sido súper positivo porque el 8 puntos, o sea, mira, para que tengan una idea, a partir de agosto del 2017, sabe que el Banco Central ha implementado una serie de políticas monetarias expansivas. O sea, ha inyectado dinero a la economía, porque sabe que en el primer semestre del 2017 se ralentizó un poquito y en el segundo semestre, para que se reactivara, incluso el crédito al sector privado aumentó en 55.000 millones de pesos. Entonces, eso lo que hace es empujar las tasas activas y pasivas hacia la baja. Las activas son los préstamos y las pasivas son lo que pagan los productos como los bonos, certificados de depósito. Y para que tengan una idea, como andan las tasas ahora mismo, la promedio ponderada, o sea, lo que los bancos múltiples pagan por su certificado de depósito, ahora mismo llega al 5, y la preferencial como al 5.30, vi ayer me parece. O sea, que lo más que te pueden pagar ahora mismo, las tasas pasivas están bien bajas en este momento por el exceso de liquidez que ha habido en la economía para reactivarla. Esto ocurre en esta economía o en cualquier banco central que inyecte dinero a su respectiva economía. Entonces, a un inversionista ahora mismo que invierta un dinero importante, lo más que le puede pagar un certificado de depósito en estos momentos es un 8.20, 8.30. Y quizá en algún bono, en el mercado de valores, paga un poquito más. En un bono puntual igual puede llegar por encima de un 9. Y nosotros, el gobierno dominicano, el gobierno dominicano, el Ministerio de Hacienda, pues lo colocaron al 8.90. Entonces, a nivel local le estamos pagando más que lo que le estamos pagando al inversionista a nivel internacional. O sea que eso, repito, habla muy bien de la percepción de los inversionistas que tienen de los bonos dominicanos. ¿Y cómo se pagan los bonos? Los bonos se pagan se llama cupones, generalmente pagaderos semestralmente. O sea, pero parte del capital o solamente interés. Ponte que el 6.50, o sea, se paga dividido por 2, se paga en los primeros 6 meses la primera parte y luego al final del año la otra. ¿Interés y capital juntos o solamente? No, solamente el interés. ¿Y el capital cuándo se paga? Al final, el último pago. ¿Y como cuánto debemos nosotros en el presupuesto de 2018 que pagar en bonos? Eso es otra cosa, eso es una buena pregunta y eso es algo positivo, porque ya nosotros cubrimos toda nuestra necesidad de financiación externa al principio de año. Y creo que lo hicimos en un momento estratégico, porque si hubiésemos esperado 2 o 3 o 4 meses más, sabe que Estados Unidos tiene planeado subir la tasa de interés 3 veces este año. Entonces, eso no afectaría, porque nosotros colocamos, o sea, el bono, nosotros nos comparamos con el bono libre de riesgo en toda Latinoamérica, que es en Estados Unidos el bono del Tesoro a 10 años. Entonces, nosotros añadimos el riesgo país de nosotros al bono del Tesoro americano a 10 años. Entonces, si hubiésemos esperado 2 o 3 meses más, al gobierno dominicano le hubiese salido mucho más caro esta colocación. Hubiese sido no a 6.50, a 7, a 7.50 y en peso igual más de un 9 o un 10. O sea, que lo hicieron en el momento preciso.
O sea, anularon parte del riesgo cambiario, se lo transfirieron al inversionista. Creo que tiene muchos aspectos positivos, ¿no? Esta colocación en concreto. Nosotros tenemos una discusión ahora mismo en el país sobre la explotación de una mina en San Juan de la Maguana. Ya tenemos una mina que está siendo explotada, que es la mina de Barrigol. ¿Qué dicen los mercados con relación a qué aporta al crecimiento, por ejemplo, el crecimiento de la República Dominicana, los sectores que crecen? ¿En qué nivel está la minería? Es decir, ¿qué tanto aporta la minería a la economía de República Dominicana en términos del dinero que recibe el país? Por ejemplo, ya hablamos que el turismo crece cada año, que crece la construcción cada año, que crece las remesas cada año. ¿En qué punto de esa escalera está la minería? Es que eso depende, eso varía, depende del trimestre. Ahora mismo hubieron varios problemas con el sector minero el año pasado, ¿no? Y con eso también que mencionas, también hay un tema polémico, y eso ha hecho decrecer un poco el sector minero, comparado a los otros, a la intermediación financiera, al agropecuario, al turismo. Por ese dato en concreto yo no supiera... Pero no es significativo el crecimiento para nosotros decir, bueno, sí, vamos a explotar eso y vamos a decir, vamos a perder una parte por ahí, pero lo que ganemos tenemos una inversión importante. Sí, valdría la pena que la República Dominicana en términos económicos se aboque a tener un pasivo ambiental importante frente a la ganancia de un gran capital. Esa es una buena pregunta, eso habría que analizarlo. La verdad que habría que analizarlo ese tema. O sea, el daño que en términos económicos frente al daño... Exacto, eso es algo, habría que hacer ese análisis, pero realmente... Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, si nosotros vamos a hacer un sacrificio en términos económicos en la República Dominicana, por ejemplo, frente al turismo, yo creo que valdría la pena. Claro. Nosotros sacrifiquemos, vamos a suponer, el activo que nosotros tenemos como playas, que sacrifiquemos, nosotros vamos a permitir que en los lugares de playa no se construyan casas, que no haya nadie, que solo sea para el disfrute. Ya nosotros tenemos una evaluación de qué aporta el turismo en República Dominicana. Es decir, pero la minería uno no sabe en términos económicos qué le representa al país para verdaderamente someter esa comunidad, tener ese pasivo ambiental que genera la explotación, no solo en República Dominicana, lo de la minería en sentido global genera un pasivo en términos ambientales que eso no hay que ser un analista para saberlo. Y también habría que comparar, porque muchos de esos dólares, porque mayoría, o sea, estamos hablando de Barrick aquí básicamente, ¿no? De mayoría de la minería que se exporta es Barrick. Sí. Entonces, mayoría de esos dólares son expatriados, se van fuera. O sea, que lo que podría aportar igual es al fisco del país, en términos de impuestos. Que no creo que sea significativo tampoco para creo que es más después de una negociación que hizo el presidente. Sí. Pero todavía, realmente en términos económicos, como usted dice, no sé qué tanto que en aporte. Otros países, otros sectores creo que aportan digo que en más. otros países ese cambio de negociación que hizo el presidente Danilo Medina de manera responsable, en otros países hubiese generado consecuencias. Es decir, porque el presidente Danilo Medina hizo lo que había que hacer en el momento de la negociación. Correcto. Es decir, pues tú estás sometiendo al país a una explotación minera, partiendo de lo que constituye eso, sin ningún beneficio. Es decir, la República Dominicana, en términos reales, no estaba recibiendo absolutamente nada. Sí. Estábamos sacando oro. Ese fue uno de los mejores momentos del presidente. Claro. Yo creo que ese fue uno de los mejores momentos del presidente. Claro, de devolver la dignidad, porque no hubo dignidad a la hora de hacer ese contrato. Sí, porque en términos de empleo y no, eso no es significativo. No es significativo, no, respondiendo a su pregunta. Si tú me dices, en mi opinión, no. Exactamente, es que si tú me dices a mí, por ejemplo, vuelvo al tema del turismo. Sí. Igual que el dinero del turismo es repatriado también en un gran porcentaje. Pero ¿cuántos empleados tenemos nosotros en el turismo? ¿Cuántas construcciones tenemos en turismo? Muchas. Entonces, es decir, aporta realmente. Aporta a la economía, moviliza la economía. Por ejemplo, nosotros estamos, haciendo un análisis sencillo, nosotros tenemos las grandes cadenas comerciales, todas han tenido que instalarse en zona turística por la gran demanda que tiene la construcción turística. Entonces, eso es generar activos económicos. Y invertir en los sectores productivos que aportan al país a largo plazo y generar empleo y todo lo demás. Mira, y yo te digo, Luis, la verdad, el tema económico,
Hay siempre una pregunta ya, por último. Hay una pregunta siempre que no se queda cuando uno habla con un economista, que es la pregunta de que la República Dominicana en los últimos 13 años, 10 años, ha venido creciendo. Es decir, el comportamiento de la economía dominicana es un comportamiento increciendo. Cada año crece un dígito, crece 2 dígitos, pero cada año, independientemente de lo que dijo el presidente, de que en la República Dominicana hay más clase media que pobre, uno percibe que el crecimiento que lleva la República Dominicana no es consecuente con el nivel de vida del dominicano, con el poder adquisitivo del dominicano. Entonces, es una parte como que uno no entiende, crecimiento frente a la pérdida del poder adquisitivo del dominicano. Bueno, para tener pérdida de poder adquisitivo, o sea, la inflación tiene que ser más alta que el salario que estés percibiendo, básicamente. Siempre ha estado el tema de que, o sea, los salarios mínimos, aunque lo hayan subido, creo que el más alto está como en 15,000 pesos, algo así. Sí. Y la canasta básica familiar está casi en 30,000. O sea que sí, obviamente si los precios suben más alto que los salarios, siempre vamos a tener ese problema. Entonces yo creo que es un tema de no sé, o bajar los impuestos, o subir el salario más de lo que lo han subido, o si no siempre va a persistir ese problema de perder poder adquisitivo, ¿no? Porque, por ejemplo, en una inversión, yo te puedo hablar claro, una inversión, la inflación interanual finalizó el 2017 en un 4.20. Y si obviamente tú estás invirtiendo en un producto que te genera un 3, estás perdiendo 1.20 de poder adquisitivo. Ahora, si estás ganando un 8%, pues estás por encima de la inflación. El tema siempre es estar por encima de la inflación. ¿Ustedes como economistas tienen esa percepción de que la República Dominicana tiene más clase media que pobre? Es decir, que hay personas que han escalado. No, yo creo que hay mucha más clase pobre que media en la República Dominicana. Bueno. O sea, en mi opinión hay más pobreza que clase media. Sí, eso es una realidad. Le damos pues las gracias al licenciado Javier Trullols, experto financiero, que nos acompañó el día de hoy aquí en Síntesis. Muchas gracias a ustedes. Hasta prontito, nos vemos en otra oportunidad, que venga aquí a dar sus clases magistrales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa para continuar con Síntesis Municipal, como todos los martes. Ya venimos.